Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este cuarto video de la clase. La idea de hoy es comentarles brevemente las grandes corrientes que han habido del pensamiento crítico latinoamericano a modo de introducción simplemente, para que ustedes después puedan desarrollar un poco más si quieren con la lectura o incluso con algunos otros videos que van a tener en la plataforma, donde, bueno, incluso algunos de los propios referentes son quienes hablan en esos videos y son mucho más, más claros y profundos de lo que podemos hacer acá en este video que es corto. Así que va a ser simplemente una introducción, comentarle algunos aspectos generales para que ustedes después puedan profundizar. Hay quizás como tres grandes campos o tres grandes teorías o corrientes que se han ido desarrollando del pensamiento crítico latinoamericano que refieren por una parte a la idea de la colonialidad, que ya les hemos comentado, la colonialidad del saber y la colonialidad del poder. La referencia inicial para este tipo de corriente ha sido el sociólogo peruano Aníbal Quijano, que ya les he comentado. Después ha tenido otros desarrollos posteriores, que han incluso habilitado a nuevas formas de interpretar la colonialidad. Ustedes también van a poder leer algo si tienen tiempo y ganas, de Lander, que ha sido como también un referente en este tema un poco más contemporáneo, también Enrique Dussel, un filósofo argentino que está radicado en México hace muchísimos años y que ha elaborado una idea de la ética de la liberación. Pero todas estas han partido de esta idea de colonialidad que básicamente lo que quiere transmitir es que eh, luego del periodo de la conquista en Latinoamérica, que cuando se generan los movimientos independentistas latinoamericanos y se termina el periodo formal de colonización, eh, han pervivido y persistido en América Latina algunos mecanismos de dominación que ya no dependen estrictamente de, de la dominación física y militar o del control económico autoritario, sino que responden a sistemas de dominación más en lo cultural, en lo inmaterial y lo simbólico. Y que esas formas lo que hacen de igual forma es perpetuar un poco los lazos de dependencia que tenemos con los países centrales. ¿Sí? Eh, Quijano va a hablar de la colonialidad del saber, eh, y se refiere sobre todo a lo que tiene que ver con las instituciones que se han conformado en América Latina, a imágenes y semejanza de las instituciones europeas, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, el propio Estado latinoamericano, nuestros parlamentos, nuestras formas de gobierno, se han construido a partir de los postulados europeos. ¿Sí? Las universidades, las escuelas, la secundaria, bueno, las iglesias, todo lo que hace es repetir de alguna forma eh, un modelo europeo, pero implantado en América Latina y que responde a una forma de interpretar la realidad y de racionalizarla que tiene que ver con la cultura europea y no tanto con la cultura americana que preexistía a la llegada de los europeos, y que la instauración de esas instituciones no hizo más que aniquilar y desplazar esas otras formas de organización, esas otras formas de construir conocimiento, de saber, esas otras formas de vincularse con el mundo y con la naturaleza y de interpretarlo, quedaron disminuidas, si no aniquiladas, en nuestro continente. Bien, esos mecanismos, sobre todo pensamos un poco en las universidades, que es quizás lo que más nos convoca. Nosotros tenemos universidades pensadas por disciplinas, por carreras y por disciplinas adentro de las carreras. Eso es la forma, si quiere, de la racionalidad occidental cartesiana, que nosotros tenemos que eh, disgregar el sistema y el mundo, separarlo en partes y después podemos simplemente volver a unir esas partes para lograr comprender el mundo. Nosotros tenemos materias, ¿no? Disciplinas, todas separadas, que nos enseñan una partecita de la realidad y se supone que nosotros en el transcurso de nuestra carrera universitaria pues tenemos la capacidad de reunir todas esas partecitas y lograr tener una comprensión ilustrada del mundo. Esa es la forma racional occidental europea de pensar. En América Latina y en otras partes del mundo también,
no existe tal forma de interpretar al mundo, no hay esa separación, es difícil que la gente separe su propia vida y el comportamiento de su cuerpo y su biología con lo que sucede en la naturaleza, con lo que sucede en, en otros componentes más ideológicos y culturales. Hay una concepción del mundo que es distinta, pero bueno, esas formas fueron eliminadas, si se quiere de alguna manera, y nos implantaron esta nueva forma de entender e interpretar el mundo. Que eso lo que lleva además es que las referencias para nosotros, como ustedes podrán ver en sus carreras también, nosotros leemos textos de personas que escriben desde Europa y desde Estados Unidos, y cuando hacemos eso, lo que hacemos es leer la interpretación del mundo que se hace desde esos lugares, donde ahí se determinan cuáles son los problemas importantes que tiene la humanidad y cuáles son las posibles soluciones. Pero difícilmente nosotros leamos pensamiento propio construido desde América Latina o desde otros continentes no hegemónicos, donde seguramente aquí podamos elaborar que los problemas son distintos. Eso lo comentamos con la idea de las teorías de la dependencia, pero el efecto es que nosotros seguimos pensando que los problemas del mundo y las soluciones del mundo son las que se piensan desde Europa y sobre todo de Europa y el mundo anglosajón, Estados Unidos, y eso deja por fuera muchas otras problemáticas y cuestiones que no les prestamos atención, y ahora después vamos a ver un poquito más algún ejemplo. Un segundo componente importante del pensamiento crítico latinoamericano, que ustedes también lo van a ver en el curso, y porque está muy vinculado a lo que tiene que ver la extensión universitaria, es lo que tiene que ver con la educación popular como un gran campo de conocimiento y una corriente muy amplia que también surge desde América Latina. Dentro de la educación popular ustedes van a ver como referencia a Paulo Freire, también lo vamos a incluir en esa bolsa, si se quiere, a Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano que comentamos un poco de esa idea que él plantea de la sociología sentipensante. También Orlando Falsborda es quien forja muy fuerte el movimiento de la investigación, acción, participación, que es una propuesta también latinoamericana que después se expandió a otras partes del mundo, pero con algunas diferencias. Hoy ustedes van a poder encontrar la IAP con un modelo latinoamericano, con un modelo europeo, sobre todo español, y hay una IAP también con un modelo estadounidense. Si bien comparten quizás algunas técnicas y algunas metodologías, hay una diferencia sustancial que es el componente normativo de esas metodologías, ya que la investigación, acción, participación se enmarca dentro de lo que es el movimiento de la educación popular y por lo tanto tiene componentes éticos y políticos muy claros y muy fuertes. Con quién vamos a trabajar en la investigación, acción, participación es muy importante en América Latina. Cuál es el problema de fondo que vamos a tratar de resolver también es muy importante en el movimiento latinoamericano. Y en los otros modelos, tanto el español como el estadounidense, ustedes van a poder encontrar que la IAP se aplica o se puede aplicar a cualquier cosa. Sin embargo, aquí vamos a encontrar esa diferencia. Otra referencia también más contemporánea ahora que ustedes van a poder encontrar es a Oscar Jara, que es un costarricense que también hoy preside la Asociación Latinoamericana de Educación Popular, y que ha desarrollado mucho una metodología dentro de la educación popular, que es la sistematización de experiencias, que es una forma o una metodología que permite construir conocimientos de una forma sistemática, pero no, alejándose de los postulados de la ciencia racional occidental europea, ¿sí? Y pone sobre la mesa que también es posible construir conocimiento válido desde las metodologías y desde las teorías de la educación popular, y no necesariamente para poder construir conocimiento hay que hacer una investigación científica tal y como se postula en la ciencia más hegemónica, así que ese es un aporte muy importante. Y solo a modo de referencia, también, si a ustedes les interesa este tema, profundizar un poco más, pueden también apelar a los aportes que realizó desde Uruguay José Luis Revelato, que fue un educador popular
que marcó una impronta muy grande aquí en Uruguay e hizo aportes también al pensamiento crítico latinoamericano, así que por ahí pueden ahondar también. Finalmente, quizás una corriente que ya no es latinoamericana, pero sí tiene que ver mucho con el pensamiento crítico latinoamericano, es lo que se ha dado a conocer un poco como las epistemologías del sur, que además a mí me parece un muy lindo ejemplo para trabajar esta idea de la colonialidad del saber. Las epistemologías del sur han sido, se han colocado sobre la mesa y sobre el mundo y en la agenda pública y se han hecho muy conocidas en los últimos años de la mano de el profesor Boaventura de Sousa Santos. De Sousa Santos es un investigador portugués que además trabaja en algunas universidades en Estados Unidos. ¿Cómo es que el mundo ha tomado una propuesta de las epistemologías del sur que lo que hace es contraponerse a la idea de que existe una única epistemología, que es la occidental, del norte occidental? Y dice, en realidad hay varias epistemologías en el mundo, no es solo la epistemología tradicional, sino que hay varias formas de construir y validar el conocimiento y nosotros queremos ponerlas sobre la mesa. Uno de los argumentos fuertes que plantea Boaventura de Sousa Santos con sus epistemologías del sur refiere a la idea de la colonialidad del saber y a la colonialidad del poder. Fíjense qué interesante que Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, hace 50 años planteó la idea de la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, sin embargo no tuvo mucho éxito, ¿sí? Porque es un latinoamericano. Tuvo que venir un europeo que trabaja en una universidad estadounidense para colocar el tema y que el mundo, incluso nosotros mismos en América Latina, le prestáramos la atención necesaria y suficiente. Y eso habla mucho de la colonialidad del saber y cómo nosotros creemos que el saber se encuentra en los centros de poder, se encuentra en Europa, se encuentra en Estados Unidos y no se encuentra en otras partes del mundo, porque el concepto es el mismo que se había planteado en América Latina hace 50 años, pero solamente pudimos incorporarlo dentro de las universidades, por ejemplo, la Universidad de la República. Lo incorporamos cuando surge la idea de las epistemologías del sur de la mano del profesor Boaventura de Sousa Santos. Eso es me parece que es un indicador muy gráfico de cómo funciona la colonialidad del saber y cómo nosotros apelamos todo el tiempo a esa idea de que hay algunos lugares donde existe una verdad y se puede producir un conocimiento válido y hay otros que no. Y sobre todo esos lugares son Europa y Estados Unidos y los conocimientos aquí son secundarios. Un aporte más específico de Boaventura de Sousa Santos, que es interesante para analizar cómo funciona esta colonialidad del saber, tiene que ver con la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, que es lo que él propone como estrategia contrahegemónica. La sociología de las ausencias, él dice, bueno, esta racionalidad occidental europea, que es hegemónica, tiene mecanismos para generar ausencias. Eso es, para determinar que hay cosas que no existen y que por lo tanto no tiene sentido que sean conocidas o no son válidas, ¿sí? Eso lo que habilita, de alguna manera, es que si nosotros solamente miramos a la ciencia hegemónica europea, nos estamos perdiendo una parte del mundo muy importante, ¿sí? Que no la conocemos. Y ahí voy a apelar a un ejemplo que en un momento utilizó Aníbal Quijano, que es muy interesante, muy gráfico. Es un juego de palabras, pero es muy interesante y gráfico. Y él dice, si ustedes se fijan, la historia como disciplina científica o la historiografía como disciplina científica es el estudio del pasado de las sociedades modernas o de las racionalidades occidentales. Cuando nosotros queremos estudiar el pasado de sociedades que no son occidentales, entonces no hablamos de historia, hablamos de antropología, ¿sí? Y si ustedes analizan un poco, si ustedes se ponen a buscar en cómo es la historia del Uruguay, van a encontrar fácilmente que la historia del Uruguay empieza con la conquista europea, ¿sí? Y la disciplina que más ha estudiado la vida del Uruguay previo a la conquista no es la historia, sino que es la antropología, ¿sí? Las comunidades indígenas que existían en el Uruguay previo a la conquista son estudiadas desde la antropología, porque es
ese estudio de una cultura distinta, rara, ineficiente, ¿sí? Por lo tanto, es un estudio cultural y antropológico. La historia mismo empieza cuando llegan los españoles a América Latina. ¿Qué es lo que quiere decir Quijano con ese ejemplo? Que si nosotros queremos ser historiadores, eh, hay una parte importante de la historia que nos la vamos a perder, ¿sí? Porque la propia disciplina científica nos dice que todo lo previo a ese momento no era historia. Hay algunos ejemplos incluso muy buenos de algunos países también en África y algunos lugares en Asia, este, donde la historia empieza, o sea, no hay nada, no hay registro, no existe nada antes de que hayan sido conquistados y colonizados. Pero creo que aquí en Uruguay también es fácilmente identificable cómo la ciencia se aplica a la historia de la sociedad occidental, o sea, después que llegaron los españoles y nos colocaron sus instituciones, y todo lo previo, ¿sí? Eso es antropología, eso es otra cosa. ¿Tá? Eso creo que es un punto muy interesante. Otro mecanismo que me parece interesante señalarles respecto a esto es eh, cómo se reproducen estos mecanismos y estos sistemas. O sea, por qué nosotros aún, si bien nos hemos dado cuenta de estas cosas, igual seguimos reproduciendo las cuestiones. Y hay un mecanismo muy habitual dentro de las universidades que tiene que ver con que si vos querés ser una persona de excelencia académica, no podés formarte en Uruguay, tenés que formarte en el exterior y sobre todo tenés que ir a formarte o a la Europa Occidental o a Estados Unidos. ¿Sí? La legitimidad como buena persona de academia exige que te tengas que formar en esos países porque es ahí donde está el conocimiento y la ciencia verdadera y no formarte aquí en la América Latina que en realidad es poco serio. Eso es algo muy habitual. También todas las personas de la universidad que quieran triunfar en la vida tienen que saber leer y sobre todo escribir en inglés, porque es el idioma de la ciencia, ¿sí? El inglés es el idioma, así como el latín en su momento era el idioma de la ilustración y de la filosofía, hoy es el inglés, que es el idioma que madre de muy pocos países en el mundo, como ustedes saben, pero sin embargo es el que se ha instalado como lenguaje universal, entre comillas, y nos obliga a esas cosas. Algo que ha sucedido también mucho en América Latina es las estrategias de los países centrales, sobre todo Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere imponer ciertas ideas en los países, lo que hace es ofrecer eh, estrategias de acuerdo, de intercambio entre universidades estadounidenses y universidades latinoamericanas. Eso quiere decir que Estados Unidos nos manda a sus expertos a que nos expliquen cómo es el mundo, nosotros los recibimos acá para que nos ilustren, y de la misma forma nosotros le mandamos no a nuestros expertos a que ilustren a los estadounidenses, sino a nuestros expertos a que se formen allá en Estados Unidos, para que también en Estados Unidos les indiquen cómo es el mundo, cómo funciona, y por lo tanto después vuelven a aplicar esos conocimientos aquí en Uruguay. Quizás un caso muy gráfico que sucedió no hace muchos años fue lo que se conoció como la Escuela de Chicago, ¿no? Que después se le llamó los Chicago Boys, que eran un grupo de economistas que fueron a Estados Unidos a formarse con una teoría económica muy específica, que es la teoría neoliberal. En Estados Unidos se formaron con la teoría neoliberal y después su misión era volver a los países atrasados de Latinoamérica a poner en práctica esa teoría que era la que iba a salvar el mundo. Como ustedes ya sabrán, el modelo neoliberal en América Latina fue un fracaso rotundo. De hecho, hoy hay muchos economistas que no son contrahegemónicos, pero que sí han llegado incluso a afirmar que el modelo neoliberal ni siquiera se pudo implementar de forma adecuada y correcta en Estados Unidos. O sea que fue una construcción de un imaginario de que había un modelo económico que iba a implicar prosperidad para todos los países. Se formó a la gente en esa escuela de Chicago, se las envió a cada uno de los países a que fueran a imponer ese modelo. En América Latina lo hicieron y fue un fracaso rotundo con una de las crisis económicas y sociales más grandes
en nuestra historia moderna, por llamarle de alguna forma. ¿Sí? Pero esa también es una forma de la colonialidad del saber, de cómo los países centrales siguen generando lazos de dominación y de dependencia con los países latinoamericanos. Y también podemos pensar, y con esto quiero terminar, porque ya me fui un poquito de tiempo, pero también podemos pensar, y sobre todo ustedes creo que va a ser interesante que puedan ir pensando cómo estos mecanismos también se dan en otros espacios, o sea, no solo en la economía, bien, que es un punto importante de las sociedades, sino también cómo esta colonialidad del saber ha funcionado a lo largo de la historia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el área de la salud, con la medicina, y cómo se han vinculado los saberes racionales hegemónicos de Europa y Estados Unidos con los saberes más locales y populares de las comunidades latinoamericanas. Hay un fenómeno que hoy en día está siendo incluso abordado por la Organización de Naciones Unidas, que tiene que ver en cómo la industria farmacéutica expropia los saberes locales de las comunidades latinoamericanas y de otros continentes también, pero sobre todo hay un proyecto que ha trabajado en Latinoamérica con mucha fuerza, cómo la industria farmacéutica expropia, o sea, les roba básicamente los conocimientos locales, los patenta y luego a partir de eso los sintetiza y empieza a generar productos de forma masiva para poder venderlos. Pero el conocimiento en sí mismo era un conocimiento latinoamericano de las propiedades de las plantas, por ejemplo, y eh, cómo esa planta servía para tal cosa, por observar la conducta en los animales, o yo qué sé, diferentes formas como se construyó ese conocimiento que era local, ¿sí? Que la gente sabía que tal yuyito, tal cosita servía para tal cosa, pero ese conocimiento no era validado, porque no cumplía con los criterios de la racionalidad occidental. Por lo tanto, no era un conocimiento útil, no era productivo, no era universalizable, no era masificable, no era a gran escala, no era científico. Pero el conocimiento ya existía. Viene la industria farmacéutica, le roba ese conocimiento. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo qué sé, la carqueja es buena para tal cosa, bueno, perfecto, vamos a llevarnos que la carqueja es buena para tal cosa, la vamos a patentar, ese conocimiento pasa a ser nuestro de la industria y a partir de ahí empezamos a generar productos, ¿no? A sintetizar esas propiedades y a generar nuevos productos que después te los vamos a vender en un frasquito o en un juguito o en una cosa diciéndote, mira que esto es un producto natural o de origen natural porque la carqueja es buena para tal cosa, y generan todo un mercado en relación a eso. Pero lo que está en el fondo es que hay algunos centros de poder en el mundo que lo que hacen es expropiar algunos saberes locales que en principio los dan como nulos y no válidos porque no cumplen con determinados requisitos, se lo llevan y ahí generan toda una impronta así con los criterios de la racionalidad occidental y entonces nosotros ahí sí creemos este, que es bueno. Quizás la gente no se toma nunca un té de Marcela, pero si mañana va a la farmacia y ve que el laboratorio X produce tal producto en base a Marcela y dice que eso te va a hacer bien, entonces la gente va y lo compra porque nosotros creemos en que esa es la forma válida de generar conocimiento. No que la doña del pueblo rural me diga que el té de Marcela es bueno, eso en realidad yo no le voy a creer en principio porque mi esquema de pensamiento no es ese, pero cuando lo vea en la farmacia etiquetado con la marca de un laboratorio, ahí sí lo voy a creer, entonces sí lo voy a tomar. ¿Tá? Es un ejemplo bastante simple, simplista, pero que da cuenta de cómo funcionan estos mecanismos de la colonialidad del saber y cómo eso además permiten la colonialidad del poder. ¿Sí? También en Uruguay, bueno, o sea, en el mundo, pero en Uruguay se está forjando desde hace algunos años un movimiento que trata de rescatar las semillas criollas. ¿Sí? Es la red uruguaya de semillas criollas, que lo que están haciendo es tratar de proteger la propiedad, la patente, digamos, de semillas, que en realidad son criollas, para evitar que vengan las empresas a robarse las propiedades de esa semilla y patentarlas, porque después que las patentan, lo que sucede es que yo si quiero usarlas tengo que pagar. ¿Sí? Yo hoy, si quiero utilizar semillas para plantar zapallos, si es una semilla criolla, yo no debería pagar una patente para poder utilizar la semilla.
Ahora, cuando las industrias roban ese conocimiento y lo patentan, yo después si quiero plantar zapallo tengo que pagar una patente de esa empresa para poder utilizar la semilla que en realidad era mía, o sea, que era mía, que era nuestra. Entonces, esos fenómenos también lo que dan es cuenta de cómo funcionan estos mecanismos de la colonialidad del saber y cómo el conocimiento y el saber siempre terminan siendo funcionales de alguna forma a determinadas estrategias de dominación y de perpetuación de las relaciones de dominación y de dependencia que existen entre los países centrales y los países periféricos. Bien, bueno, vamos a dar por terminado este videito aquí. Ya les tiré varias ideas que ustedes las pueden desarrollar con los otros materiales que tienen en el curso. Y nos vamos a ver en el último videito, que va a ser, espero que bastante más corto, donde vamos a tratar de resumir algunas de las principales características que tenemos que tener en cuenta si queremos construir un conocimiento desde una perspectiva crítica y sobre todo con los aportes del pensamiento crítico desde América Latina. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.